¿Alguna vez te has sentido traicionado por la justicia? No la de los hombres, que sabemos que es imperfecta, sino la justicia de Dios. ¿Alguna vez has mirado tu vida, tu lucha diaria por hacer lo correcto, por honrar a Dios con tus finanzas, tu familia, tu integridad, y luego has mirado a tu alrededor? ¿Has visto a ese compañero de trabajo que miente, que engaña, que pone zancadillas a los demás, recibiendo el ascenso que tú merecías? Has puesto las noticias y has visto al político corrupto, que robó millones de la sanidad y la educación, viviendo en un chalet de lujo, riéndose, mientras la gente de bien apenas llega a fin de mes. Has visto a esa persona que te hirió profundamente, que te rompió el corazón y parece estar feliz, próspera, bendecida. Y en ese momento, en el silencio de tu corazón, una pregunta venenosa empezó a bullir, una que casi tienes miedo de hacer en voz alta. Dios, ¿acaso no lo ves? ¿Merece la pena servirte? ¿Por qué los malvados prosperan mientras yo lucho? Si esta pregunta ha sido alguna vez una herida abierta en tu alma, entonces este mensaje es para ti. No estamos aquí para encontrar respuestas fáciles, sino para caminar juntos por uno de los pasajes más honestos y transformadores de toda la Escritura. Este cuestionamiento no es una señal de falta de fe, es una señal de una fe que está siendo probada. Es el dolor de quien se toma en serio la justicia y la santidad de Dios, y se escandaliza cuando el mundo parece funcionar de manera contraria a todo lo que creemos. No es una crisis moderna, es el clamor antiguo de los santos, repetido en los pasillos del tiempo por hombres como Job, Jeremías y Habacuc. Ellos también miraron al mundo y preguntaron: ¿hasta cuándo, Señor? Pero hoy seremos guiados por un hombre que no solo se hizo esa pregunta, sino que viajó a través de ella y encontró a Dios al otro lado. Un hombre que casi pierde la fe, pero que al final la encontró de una forma más profunda e inquebrantable que nunca. Nuestro viaje de hoy será su viaje, nuestra ancla para esta turbulenta travesía, la luz que nos guiará a través del valle de esta duda, se encuentra en las antiguas páginas de la Escritura. No nos apoyaremos en filosofías humanas ni en psicología popular, sino en la palabra inspirada de Dios. Hoy, nuestro hogar espiritual, nuestro santuario, será el Salmo 73, un salmo que parece haber sido escrito anoche en el silencio de un corazón atribulado que observa las noticias y las redes sociales con una mezcla de dolor y confusión. Este no es un salmo de alabanza fácil y despreocupada, es un salmo de crisis. Es el diario íntimo de un alma al borde del abismo. Es una confesión cruda, un lamento honesto y, finalmente, una revelación que lo cambia todo. Es el viaje desde la amargura de la envidia hasta la paz de la presencia de Dios. Es un salmo para el que ha sido tentado a pensar que la fe es inútil, que la justicia es una farsa. El autor de este salmo es un hombre llamado Asaf, y esto es lo que hace que su lucha sea tan profundamente impactante. Asaf no era un creyente novato ni un observador distante. Era un levita, un director de alabanza en el templo de Jerusalén. Su trabajo, su vida entera, consistía en dirigir al pueblo de Dios en adoración. Estaba inmerso en la santidad, rodeado de los cánticos de Sión, un pilar de la comunidad de fe. Su vida era la música de Dios. Y sin embargo, este hombre, el ministro de música, el líder de alabanza, confiesa que casi desafinó en el cántico de la fe. Nos dice que sus pies casi resbalaron, que por poco se desvió del camino. El escándalo de la prosperidad injusta no solo le preocupaba, sino que casi destruye su fe por completo. Si un hombre como Asaf pudo llegar a este punto de quiebre, entonces no debemos avergonzarnos cuando nosotros mismos nos encontramos en ese terreno resbaladizo. Su viaje, documentado en este salmo, nos ofrece una hoja de ruta divina para salir de la oscuridad de esta duda. Seguiremos sus pasos,
dividiendo su experiencia en 4 etapas que reflejan perfectamente nuestra propia lucha. Primero, veremos el problema que enfrentó, la crisis de fe que lo consumía. Segundo, seremos testigos de la revelación que recibió, el momento crucial en el que su perspectiva cambió para siempre. Tercero, exploraremos la profunda transformación que experimentó, cómo su corazón pasó del resentimiento a la adoración pura. Y finalmente, escucharemos la llamada a la fe que su viaje nos deja, una resolución firme para vivir con una perspectiva eterna en un mundo temporalmente injusto. Este es el camino de Asaf, y hoy, por la gracia de Dios, puede convertirse también en nuestro camino. Para comprender la profundidad del terremoto que sacudió el alma de Asaf, debemos transportarnos a su mundo. No vivimos en un vacío, y él tampoco. Asaf fue un levita, un músico y un vidente, puesto a cargo de la adoración en el templo por el mismo rey David. Vivió en la edad de oro de Israel, una época de pacto, promesa y una teología aparentemente sencilla. Si obedeces a Dios, Él te bendice. Si le desobedeces, Él te maldice. Esta era la lógica del pacto, el sistema operativo espiritual de la nación. No era una filosofía abstracta, era la promesa tangible de Dios a su pueblo. El trabajo de Asaf, su vocación divina, era dirigir a la congregación en cantos que celebraban precisamente esta verdad. Imaginen la escena, con el sonido de liras, arpas y címbalos resonando en el patio del templo. Asaf se ponía de pie y guiaba al pueblo en himnos sobre la fidelidad de Yahvé, su justicia inquebrantable y la bendición que aguardaba a los rectos. Su voz proclamaba la bondad de Dios, mientras su corazón en secreto se ahogaba en una duda amarga. Esta disonancia entre su ministerio público y su crisis privada es lo que hace que su clamor sea tan auténtico y doloroso. Él no era un cínico observando desde fuera. Era el guardián de la alabanza, cuyo propio corazón estaba a punto de dejar de cantar. La crisis de Asaf no era, por tanto, un simple ataque de celos. Era un colapso teológico. El mundo que veía con sus propios ojos contradecía directamente todo lo que le habían enseñado, todo lo que él mismo enseñaba. Si Dios es bueno con los de limpio corazón, ¿por qué su propia vida estaba llena de aflicción? Si Dios juzga a los malvados, ¿por qué los arrogantes que lo desafiaban abiertamente vivían vidas de lujo y comodidad sin aparente preocupación ni castigo? La prosperidad de los impíos no era solo injusta, era una prueba en contra del carácter mismo de Dios. Ponía en tela de juicio su soberanía, su justicia y su fidelidad al pacto. Este salmo, entonces, nos llega como un regalo, un permiso divino para ser honestos. Forma parte de una categoría de salmos conocidos como lamentos. En nuestra cultura moderna, a menudo equiparamos la fe con una positividad inquebrantable, pero la Biblia nos ofrece un modelo mucho más robusto. Los lamentos son oraciones que no temen a la oscuridad. Le dan voz al dolor, a la confusión y a la duda. No son una señal de falta de fe, sino la expresión de una fe que se niega a soltar a Dios incluso cuando no puede entender sus caminos. Asaf nos enseña que la verdadera adoración no siempre es un canto de júbilo. A veces es un grito honesto desde el borde del abismo. Y aunque los detalles de su mundo eran diferentes, la esencia de su lucha es la nuestra. Los impíos que él veía quizás se movían en carros de guerra y se adornaban con collares de orgullo. Los nuestros se exhiben en yates en las redes sociales y se ríen desde los escaños del poder. La tecnología ha cambiado, pero la arrogancia humana y el aparente triunfo de la injusticia son exactamente los mismos. El dolor de Asaf al ver a los malvados engordar mientras los justos luchan es el mismo dolor que sientes tú al encender las noticias o al ver cómo prospera esa persona que te hizo un daño irreparable. Este salmo cierra la brecha de 3 milenios y nos habla directamente al corazón,
Por eso, este pasaje es un antídoto crucial para la fe superficial de nuestro tiempo. Vivimos en una era que a menudo predica un evangelio de la prosperidad, que promete salud y riqueza como señal inequívoca del favor de Dios. El Salmo 73 se levanta como un profeta y grita que esa no es toda la verdad. Nos advierte que medir la bendición de Dios por los estándares del mundo es un camino resbaladizo que conduce a la desilusión y la amargura. La fe verdadera no es la que nos exime de la lucha, sino la que nos sostiene a través de ella. La que aprende a encontrar a Dios no en la ausencia de problemas, sino en medio de ellos. La clave del viaje de Asaf, el punto de inflexión, fue su decisión de entrar en el santuario de Dios. Para él, este era un lugar físico, el epicentro de la presencia de Dios en la tierra. Era el lugar donde las reglas del mundo se desvanecían y la perspectiva del cielo tomaba el control. Para nosotros hoy, el santuario puede no ser un edificio de piedra, pero el principio es el mismo. Es el acto deliberado de apartarnos del ruido del mundo, de la comparación constante y de nuestro propio análisis limitado, para entrar en la presencia de Dios a través de la oración, su palabra y la comunión con otros creyentes. Es allí, y solo allí, donde nuestra perspectiva es corregida. En última instancia, el contexto de este salmo se completa a la luz de la cruz. Asaf anhelaba ver la justicia de Dios, y en el Calvario la vemos en su máxima y más terrible expresión. Allí, el único hombre verdaderamente justo fue tratado como el peor de los pecadores. Dios no se mantuvo al margen de la injusticia del mundo. Se sumergió en ella y la absorbió en sí mismo. La cruz es la respuesta definitiva de Dios al problema del mal. Demuestra que la justicia final prevalecerá, no porque los malvados siempre reciban su merecido en esta vida, sino porque el justo ya pagó el precio para redimir un mundo injusto y, un día, restaurarlo por completo. Esta lucha no es una cuestión académica que se debate en las aulas de un seminario. Es una herida abierta en la vida de personas de carne y hueso, personas que se sientan en estos mismos bancos. Quizás tú mismo. Es la historia de esa madre y ese padre que pasaron noches en vela junto a la cama de su hijo en el hospital, orando con una fe que creían capaz de mover montañas. Suplicaron, ayunaron, clamaron a Dios por un milagro de sanidad. Y al final tuvieron que caminar detrás de un pequeño ataúd mientras veían a otros padres, negligentes y despreocupados, criar hijos sanos que daban por sentados. En el silencio ensordecedor de una casa vacía, la pregunta de Asaf no es una teoría, es un grito ahogado. Es la experiencia del empleado que durante años ha sido el pilar de su departamento. Llega el primero, se va el último. Su trabajo es impecable, su integridad incuestionable. Rechazó participar en las críticas y en los chismes de oficina. Y cuando por fin se abre esa oportunidad de ascenso, ese puesto por el que ha trabajado tan duro, ve cómo se lo dan a ese colega que sabe navegar las aguas de la política de la empresa, que halaga al jefe y se atribuye el mérito del trabajo ajeno. Al volver a casa esa noche, no solo siente la decepción de una oportunidad perdida, siente el amargo sabor de la injusticia, la sensación de que la honestidad es un obstáculo en el camino al éxito. Es el anhelo silencioso de la persona que ha guardado su corazón, que ha vivido con pureza y ha orado fervientemente por un compañero de vida con quien compartir un amor que honre a Dios. Pasan los años y la soledad se hace más pesada. Mientras tanto, observa a amigos y conocidos que han vivido vidas de promiscuidad y relaciones superficiales, y los ve casarse, formar familias aparentemente felices, publicando fotos de una dicha que a él o a ella se le niega. La pregunta surge en las noches solitarias: Señor, ¿acaso te has olvidado de mí? ¿Acaso mis sacrificios y mi espera no significan nada para ti? Es la tensión constante del pequeño empresario que se niega a pagar sobornos para conseguir un contrato,
que declara cada euro de sus impuestos y paga a sus empleados un salario justo, aunque eso signifique que su margen de beneficio sea mínimo. Ve a sus competidores que operan en la sombra de la economía sumergida y la corrupción, prosperar, comprar coches nuevos y expandir sus negocios. Mientras él lucha por llegar a fin de mes, se pregunta si su integridad es una forma de insensatez económica, si honrar a Dios en sus finanzas es, en este mundo, una receta para el fracaso. Es el dolor indeleble de la traición. La esposa que dedicó su vida a su familia, que apoyó a su marido en las buenas y en las malas, solo para ser abandonada por alguien más joven, alguien que representa todo lo que ella no es. Ve en las redes sociales las imágenes de su nueva vida, viajes, sonrisas, una felicidad construida sobre las ruinas de su propio corazón y de su hogar. Mientras ella recoge los pedazos, luchando con la depresión y la inseguridad, la prosperidad de quien la hirió, se siente como sal sobre una herida que se niega a cicatrizar. Es la carga de la enfermedad crónica, el dolor que se convierte en un compañero no deseado cada mañana. Es la batalla de quien ora por alivio, por un toque sanador, pero el sufrimiento persiste, limitando su vida, robándole sus sueños. Y entonces ve a otros que abusan de sus cuerpos con todo tipo de excesos, que viven sin gratitud por el don de la salud y parecen vibrar con una energía y una vitalidad que a él le fueron arrebatadas. La bondad de Dios se vuelve una pregunta difícil cuando el propio cuerpo se convierte en una prisión de dolor. Estos no son incidentes aislados. Para muchos, es el peso acumulado de una vida de ver cómo el mundo parece funcionar al revés. Es la sensación de que las reglas que aprendieron en la iglesia no se aplican en la calle, en la oficina o incluso en la familia. Es una desorientación espiritual profunda, donde el mapa que Dios nos dio parece no corresponderse con el territorio que estamos atravesando. La fe se siente ingenua, la esperanza, un autoengaño. El cinismo empieza a parecer la única respuesta lógica a la abrumadora evidencia. Y en ese lugar de desilusión, las palabras de Asaf resuenan con una claridad aterradora. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Este pensamiento es una tentación sutil pero poderosa. Comienza como una duda, se convierte en amargura y puede terminar en apostasía. Es el susurro que dice: si los malvados ganan de todos modos, ¿por qué no unirse a ellos? Si la integridad solo trae dolor, ¿por qué seguir luchando? Si Dios no interviene para defender a los suyos, quizás no le importe. O peor aún, quizás no esté ahí, pero es precisamente aquí, en este valle de sombra donde la Biblia nos encuentra. Este clamor de un corazón roto por la injusticia no es ajeno a las Escrituras. Es el corazón mismo de muchas de sus páginas. Es el grito de Job desde el muladar, el lamento de Jeremías desde el fondo de una cisterna, el desconcierto de Habacuc desde la muralla de la ciudad. Es la experiencia humana de una fe que se niega a aceptar respuestas fáciles ante un mundo complicado y doloroso. Dios no nos pide que ignoremos esta lucha o que pretendamos que no existe. No nos exige una sonrisa plástica mientras nuestro interior se desmorona. Al contrario, ha consagrado este tipo de dolor, esta honestidad brutal dentro de su propia palabra. Nos invita a traer nuestra confusión, nuestra rabia y nuestra decepción ante Él, porque es en el reconocimiento de esta lucha, no en su negación, donde comienza el verdadero viaje hacia una fe más profunda. Una fe que no se basa en las circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de un Dios que nos sostiene, incluso cuando nuestros pies están a punto de resbalar. Asaf se encuentra atrapado, exhausto. Su mente es un torbellino de amargura y confusión. Él mismo lo describe en el versículo 16 como un duro trabajo, una carga agotadora para él. Estaba intentando resolver una ecuación divina con la calculadora de la tierra, sumando las injusticias,
restando sus propias bendiciones, y el resultado siempre era un déficit de fe, un balance negativo en su alma. Estaba intentando comprender los caminos de Dios usando la lógica de un mundo caído. Y esa tarea, hermanos y hermanas, no solo es imposible, sino que es destructiva. Te deja vacío, resentido y al borde del abismo. Pero entonces, en medio de su espiral descendente, ocurre el punto de inflexión de todo el Salmo. La bisagra sobre la que la pesada puerta de su duda comienza a girar de nuevo hacia la luz. Es una de las frases más esperanzadoras de toda la Escritura. Versículo 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La solución no vino a través de un análisis más profundo o de un argumento más inteligente. La solución vino a través de un cambio de lugar. No encontró la respuesta en su cabeza, la encontró en la casa de Dios. ¿Qué es el santuario de Dios? Para Asaf era un lugar físico, el templo de Jerusalén, pero era mucho más que ladrillos y mortero. Era el lugar de la presencia manifiesta de Dios, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Para nosotros hoy, el santuario es cualquier lugar donde nos apartamos deliberadamente del ruido del mundo y entramos conscientemente en la presencia de Dios. Es apagar el televisor y abrir la Biblia. Es dejar de rumiar nuestras quejas y arrodillarnos en oración. Es reunirnos con el cuerpo de Cristo, donde 2 o 3 se congregan en su nombre. En el santuario, la perspectiva de Asaf sufre una revolución copernicana. Hasta ese momento, su universo giraba en torno a su propio dolor y a la prosperidad de los impíos. Estaba mirando hacia los lados, con envidia, y hacia adentro, con autocompasión. Pero en la presencia de Dios, es forzado a mirar hacia arriba. Y desde esa nueva altitud, desde el mirador del cielo, la topografía del mundo cambia por completo. Las montañas de la prosperidad de los malvados se revelan como pequeños montículos, y los valles de su propio sufrimiento se ven como el camino que lo lleva a la cumbre de la gloria de Dios. ¿Qué vio exactamente desde esa nueva perspectiva? La respuesta es simple y profunda. Vio el final. Había estado obsesionado con una instantánea, con una sola fotografía congelada en el tiempo que mostraba a los malvados sonriendo en su banquete. Pero en el santuario, Dios no le mostró una foto, le mostró la película completa, y el final de esa película era una catástrofe. La revelación no fue que ellos no estuvieran prosperando. La revelación fue a dónde les conducía esa prosperidad. Escuchen el cambio radical de tono, la certeza que reemplaza a la duda. Versículos 18 y 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Se dio cuenta de que su prosperidad no era una fortaleza de piedra, sino una fina capa de hielo sobre un abismo profundo. Su éxito no era una escalera al cielo, sino un tobogán resbaladizo hacia la ruina. Su caída no sería gradual, sino repentina, completa y aterradora. Su aparente seguridad era una ilusión, una fantasía. Asaf usa una metáfora brillante en el versículo 20. Son como un sueño. Un sueño puede sentirse increíblemente real mientras estás en él. Puedes volar, puedes ser rico, puedes ser poderoso. Pero en el instante en que abres los ojos a la luz de la mañana, se desvanece como si nunca hubiera existido. Así es la prosperidad de los que viven sin Dios. Es un sueño febril del que despertarán con el sobresalto del juicio, encontrándose con las manos vacías ante la única realidad que importa. Esta verdad no es exclusiva del Antiguo Testamento. Es el corazón mismo del Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Él nos advirtió una y otra vez que estamos jugando un juego con consecuencias eternas. Nos enseñó que lo que el mundo llama ganancia puede ser una pérdida eterna, y lo que el mundo llama pérdida puede ser la mayor de las ganancias. La vida no es un sprint de 70 u 80 años. Es el primer paso de una carrera que dura para siempre.
Jesús nos contó la historia de un hombre rico que vestía de púrpura y celebraba banquetes cada día, mientras un mendigo llamado Lázaro yacía a su puerta anhelando las migajas. En la instantánea de la vida terrenal, el hombre rico era el claro vencedor. Pero Jesús nos muestra la película completa, nos permite ver más allá del telón de la muerte. Y en la eternidad, sus destinos se invierten de una forma tan drástica como permanente. El próspero se encuentra en tormento y el olvidado en el consuelo del seno de Abraham. Entrar en el santuario hoy significa tomar la decisión consciente de ver la película completa. Significa dejar de obsesionarse con la instantánea de las redes sociales, del telediario o de la vida de tu vecino. Es el acto de fe de creer que la palabra de Dios es más real que el mundo que ven tus ojos. Es alinear tu perspectiva con la de la eternidad, donde la justicia de Dios, aunque a veces lenta, es siempre segura e ineludible. Este cambio de perspectiva nos obliga a redefinir el éxito. Debemos desechar la vara de medir del mundo, esa que mide la vida en euros, en ascensos, en comodidad y en la ausencia de dolor. En el santuario Dios nos entrega una nueva vara de medir, la vara de la eternidad. Y esta mide la vida en fidelidad, en amor, en santidad, en carácter, en el fruto del Espíritu. La revelación de Asaf es que estaba midiendo con la herramienta equivocada. Así que la verdad profunda no es que los impíos no prosperen. A menudo lo hacen y de manera espectacular. La revelación que lo cambia todo es que su prosperidad es una trampa mortal. Es un veneno dulce que los adormece, que los convence de que no necesitan a Dios. Su riqueza temporal es en realidad su mayor pobreza, porque los aísla de la única fuente de vida, gozo y paz verdaderas. Su aparente bendición es, desde la perspectiva del cielo, la más terrible de las maldiciones. Entonces, ¿cómo caminamos fuera de este lugar y vivimos esta verdad transformadora en un lunes por la mañana, cuando el compañero de trabajo arrogante recibe el aplauso y nosotros la carga extra? ¿Cómo aplicamos la revelación del santuario en la cocina mientras pagamos las facturas y vemos que el dinero apenas alcanza? El viaje de Asaf no termina con una epifanía emocional. Culmina en una resolución firme, una declaración de intenciones para una nueva forma de vivir. Su conclusión se convierte en nuestro manual de instrucciones. La primera resolución práctica que emerge de las cenizas de su crisis es esta: deja de comparar y empieza a acercarte. La comparación es el ladrón de la alegría y el veneno de la fe. Fue el punto de partida de la espiral descendente de Asaf. Miró a los lados, midió su vida con la vara de la vida de otros, y su corazón se llenó de amargura. Hoy, este veneno nos es administrado a través de la aguja hipodérmica de las redes sociales, un flujo constante de vidas editadas que nos gritan que no somos suficientes, que no tenemos suficiente. Debemos tomar una decisión radical. Cada vez que sientas esa punzada de envidia, esa amargura que sube por la garganta al ver la prosperidad injusta de otro, debes tratarla como una alarma espiritual. Es una señal de que estás mirando en la dirección equivocada. En ese preciso instante tienes una opción. Puedes seguir navegando, alimentando al monstruo de la comparación, o puedes apagar la pantalla, cerrar los ojos y acercarte a Dios. Haz de la resolución de Asaf tu lema personal. Para mí, el bien no es tener lo que ellos tienen. Para mí, el bien es acercarme a Dios. La segunda resolución es redefinir radicalmente tu idea del bien. El mundo tiene una definición muy clara de lo que es una buena vida: salud, riqueza, comodidad, éxito y la ausencia de problemas. Hemos absorbido esta definición sin darnos cuenta, y por eso nos escandalizamos cuando nuestra vida no encaja en ese molde. Medimos la bendición de Dios con la cinta métrica del mundo, y nos sentimos abandonados cuando los números no cuadran. Asaf descubre en el santuario una verdad que lo cambia todo.
el bien supremo. La verdadera prosperidad no es una circunstancia, es una persona. El bien es la cercanía con Dios. La mayor bendición que un ser humano puede experimentar en esta vida no es lo que Dios puede darle, sino tener a Dios mismo. Él es nuestra porción, nuestro tesoro inagotable, la roca de nuestro corazón. Todo lo demás es temporal y puede ser arrebatado en un instante. Esta redefinición nos hace inquebrantables. Puedes perder tu trabajo, tu salud puede fallar, tus amigos pueden traicionarte, pero si tienes a Dios, nadie puede quitarte tu verdadero tesoro. Si lo tienes a Él, eres eternamente próspero. Esto debe cambiar la naturaleza de nuestras oraciones. En lugar de pedirle a Dios que nos dé las cosas que envidiamos en otros, empecemos a pedirle que nos dé más de sí mismo. La envidia muere de hambre cuando la presencia de Dios se convierte en nuestro mayor deleite. La tercera resolución es confiar activamente en el juez de toda la tierra. La revelación de Asaf no eliminó la injusticia del mundo, pero sí le aseguró que la injusticia no tendrá la última palabra. Esto nos libera de una carga insoportable, la carga de tener que arreglar todas las cuentas nosotros mismos. Nos libera del peso de la amargura y del deseo de venganza que nos consumen por dentro. Habrá un día en que todas las cuentas serán saldadas. Habrá un día en que toda lágrima será enjugada y toda injusticia será juzgada con una claridad perfecta. La prosperidad del impío es como un cheque sin fondos que tarde o temprano será devuelto por el banco de la justicia divina. Nuestra fe no se basa en la ausencia de maldad ahora, sino en la certeza absoluta de la justicia perfecta de Dios en el futuro. Descansar en su soberanía es la única manera de encontrar paz en un mundo injusto. Vivir esta confianza significa que podemos perdonar. No porque lo que nos hicieron estuvo bien, sino porque entregamos el derecho a juzgar al único juez competente. Significa que podemos seguir haciendo lo correcto, aunque parezca que no da resultado, porque sabemos que nuestro galardón no es de este mundo y que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Dejamos de preocuparnos por el destino final de los demás y nos enfocamos en nuestra propia fidelidad al Rey. Finalmente, la cuarta resolución es convertirnos en anunciadores de las obras de Dios. Observen cómo termina Asaf su viaje. No se retira a una cueva para disfrutar de su nueva paz interior en soledad. Su resolución final es una misión. He puesto mi esperanza en el Señor para contar todas tus obras. La crisis que casi destruyó su fe se ha convertido ahora en su testimonio más poderoso. Tu lucha no es una vergüenza que debas ocultar. Tu viaje a través del valle de la duda puede ser el mapa que Dios use para guiar a otra persona que está perdida en ese mismo lugar. La historia de cómo Dios te encontró en tu amargura, cómo te llevó a su santuario y cambió tu perspectiva. Puede ser la palabra de esperanza que alguien con los pies resbaladizos necesita desesperadamente oír. No desperdicies tu dolor. Permite que Dios lo redima y lo convierta en un ministerio. Sé honesto sobre tus luchas, pero sé aún más elocuente sobre la fidelidad de Dios en medio de ellas. Tu historia, como la de Asaf, puede convertirse en un salmo vivo, un cántico de esperanza que proclame a un mundo confundido que la mayor prosperidad, la única que verdaderamente importa, es acercarse a Dios y encontrar en Él nuestro todo. La historia de la humanidad está llena de ecos del lamento de Asaf. Piensen en el patriarca Job. La Escritura lo describe como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo, sus posesiones, sus hijos, su salud. Mientras él se sentaba en cenizas, rascándose sus llagas con un trozo de teja, sus amigos llegaron no con consuelo, sino con la teología simplista que tanto atormentaba a Asaf. Si sufres, es porque has pecado.
Ellos eran la voz del mundo, incapaces de ver más allá de la instantánea del momento. El libro de Job es, en esencia, un largo y doloroso viaje por el Salmo 73. Job luchó con las mismas preguntas. Miró al cielo y clamó por una explicación. Vio cómo los malvados vivían, envejecían y aún crecían en poder, mientras él, el justo, sufría sin motivo aparente. Su honestidad es un consuelo para nosotros. Nos da permiso para no tener todas las respuestas, para gritar nuestro dolor a un cielo que a veces parece de bronce. Job no fingió una fe que no sentía. Llevó su fe rota ante el único que podía sanarla. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Job? No fue una lista de razones. No fue una explicación teológica sobre el sufrimiento. La respuesta de Dios fue Dios mismo. En los capítulos finales, Dios no le explica su plan, sino que le revela su poder, su sabiduría, su soberanía sobre toda la creación. Job entró en el santuario, y desde esa perspectiva, su lamento se transformó en adoración. No porque entendiera por qué, sino porque recordó quién estaba al mando. Vio el final de la historia no desde su perspectiva, sino desde la de Dios, y eso fue suficiente. O consideren a José, el soñador, amado por su padre pero odiado por sus hermanos. Su integridad lo llevó a ser vendido como esclavo. Su pureza moral, al resistir la seducción de la esposa de Potifar, lo llevó a una cárcel egipcia por un crimen que no cometió. Durante 13 largos años, José vivió la injusticia en carne propia. Mientras sus hermanos vivían sus vidas y la esposa de Potifar seguía disfrutando de su estatus, José languidecía en la oscuridad, olvidado. Era el ejemplo perfecto de la aparente inutilidad de hacer lo correcto. Pero José nunca perdió la perspectiva del santuario. Sabía que había un Dios en los cielos que veía la película completa. Y cuando finalmente llegó el momento de la revelación, cuando se encontró cara a cara con sus hermanos temblorosos, sus palabras son el eco de la conclusión de Asaf. No dijo, mirad cómo habéis prosperado mientras yo sufría. No buscó venganza. Dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vio la mano soberana de Dios tejiendo un tapiz de redención con los hilos rotos de la traición y la injusticia. Conozco la historia de un hombre, un pequeño empresario en una ciudad del sur, llamémosle Miguel. Se negaba a participar en la cultura del soborno y la evasión fiscal que era tan común en su sector. Pagaba sus impuestos religiosamente y trataba a sus empleados con una dignidad que le costaba dinero. Mientras tanto, veía a sus competidores que operaban con dinero negro y explotaban a sus trabajadores, prosperar de una manera que a él le parecía imposible. Compraban coches nuevos, se iban de vacaciones a lugares exóticos y se reían de su ingenua honestidad. Hubo noches en las que Miguel se sentaba en su pequeña oficina, con la cabeza entre las manos, y sentía que sus pies resbalaban. La tentación de cortar por lo sano, de hacer lo que todos hacían para sobrevivir, era inmensa. Se sentía como un necio, como si su fe fuera un lastre que lo estaba hundiendo. Las palabras de Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, se convirtieron en el susurro amargo de su propia alma. Se sentía abandonado por el Dios al que intentaba honrar. Su santuario no fue un templo majestuoso, sino la quietud de su coche una mañana, de camino al trabajo, completamente derrotado. En la radio sonaba un himno antiguo que hablaba de que este mundo no es nuestro hogar, que somos peregrinos. Y en ese momento la revelación lo golpeó. Se dio cuenta de que estaba jugando para una audiencia equivocada y buscando una recompensa equivocada. Su éxito no se medía en la cuenta de resultados de ese trimestre, sino en la fidelidad a un Rey eterno. Comprendió que el fin de sus competidores era una bancarrota espiritual, un castillo de naipes que el más mínimo soplo del juicio divino derribaría. Esa mañana Miguel entró a su taller no como un hombre derrotado, sino como un embajador del reino, en paz. Pienso también en una mujer, Elena,
que cuidó de su madre con demencia durante casi una década. Su mundo se redujo a las 4 paredes de su casa. Sus conversaciones se convirtieron en repeticiones infinitas, sus noches en vigilias interrumpidas. En las redes sociales veía a sus antiguas amigas viajar, celebrar ascensos, ver a sus hijos graduarse. Sus vidas parecían llenas de color y movimiento, mientras la suya se había vuelto monocromática y estática. La prosperidad de ellas, su simple y bendita normalidad, se sentía como una injusticia. El lamento de Elena era silencioso, a menudo derramado en lágrimas sobre el fregadero mientras lavaba los platos. «Señor, he intentado honrarte obedeciendo tu mandamiento de cuidar a mi madre, pero me siento invisible. Mi juventud se ha ido, mis sueños se han desvanecido. ¿Por qué parece que bendices a los que viven solo para sí mismos, mientras mi sacrificio pasa desapercibido?» Era una pregunta honesta, nacida de un profundo agotamiento físico y espiritual. La transformación de Elena llegó gradualmente, en los pequeños momentos de lucidez de su madre, en la gratitud de una mirada que por un instante la reconocía. Empezó a ver que su servicio no era un obstáculo para su vida espiritual, sino el santuario mismo. En el acto de dar sin recibir, de amar sin ser recordada, se encontraba con el corazón de Cristo de una manera que ninguna de las experiencias que envidiaba podría ofrecerle. Descubrió que la presencia de Dios no estaba en los lugares lejanos que anhelaba, sino allí mismo, en la habitación contigua. Su carne y su corazón desfallecían a diario, pero descubrió que la roca de su corazón, su verdadera porción, era el Dios que la sostenía en su sacrificio invisible. Todas estas historias, desde los patriarcas bíblicos hasta el empresario y la cuidadora de nuestros días, nos cantan la misma canción. Nos confirman que la lucha de Asaf es nuestra lucha. Nos aseguran que la duda no es el final de la fe, sino a menudo su crisol. Y todas ellas apuntan a la misma y gloriosa conclusión. La victoria no se encuentra en que los malvados reciban su merecido en nuestro tiempo, sino en que nosotros encontremos nuestro todo en Dios en todo tiempo. El santuario nos espera no para darnos respuestas fáciles, sino para darnos una perspectiva eterna que lo cambia todo. Una vez que la luz del santuario ha disipado las sombras de la confusión, la transformación del alma comienza. Y no empieza con un estallido de júbilo, sino con el doloroso y humilde eco del arrepentimiento. Asaf, con su nueva perspectiva celestial, se mira a sí mismo, a su reciente estado de amargura y envidia, y lo que ve le causa una profunda vergüenza. Es el momento en que el paciente curado de su fiebre recuerda el delirio y se estremece. La revelación de la justicia final de Dios no lo vuelve arrogante, sino que lo quiebra. Su confesión es brutalmente honesta. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Esta no es una autocompasión melodramática, es un diagnóstico espiritual preciso. Se da cuenta de que su envidia lo había deshumanizado, reduciéndolo al nivel de un animal. Una bestia solo puede ver lo que tiene delante, el pasto, el agua, el peligro inmediato. No tiene concepto del mañana, ni de la eternidad, ni de la mano del amo que la cuida. Asaf reconoce que, obsesionado con el festín temporal de los impíos, había actuado sin entendimiento, ciego al dueño del universo y a su plan eterno. Pero es aquí, en el punto más bajo de su autoevaluación, donde la gracia de Dios irrumpe con una belleza sobrecogedora. Justo después de llamarse a sí mismo una bestia, no dice, «y por eso me abandonaste». No. Escuchen la maravilla del versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, incluso en su momento de mayor ceguera espiritual.
En medio de su resentimiento y su duda, cuando sus pies estaban a punto de despeñarse, la mano firme y fiel de Dios lo estaba sosteniendo. Su crisis de fe no había anulado la fidelidad inquebrantable de Dios. Es el padre del hijo pródigo, que no espera a que el hijo se limpie, sino que corre a su encuentro en medio del fango. Esta comprensión de una gracia inmerecida es el catalizador que transforma el corazón de Asaf. La amargura que había envenenado su alma se disuelve en un torrente de gratitud. El resentimiento hacia los impíos es reemplazado por una adoración abrumadora hacia el Dios que nunca lo soltó. Ya no se trata de entender los caminos de Dios, sino de maravillarse ante el carácter de Dios. La revelación del santuario no fue solo una lección de teología, fue un encuentro personal con un amor que persevera. A pesar de nuestra infidelidad, es desde este lugar de gracia recibida que Asaf pronuncia las que quizás sean las palabras más sublimes de todo el libro de los Salmos, el clímax de su viaje espiritual. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este es el gran giro, la revolución del corazón. Comenzó el salmo deseando desesperadamente lo que los impíos tenían: su riqueza, su salud, su comodidad. Termina el salmo deseando únicamente a aquel que él siempre tuvo. La envidia muere de hambre cuando la presencia de Dios se convierte en nuestro mayor tesoro y nuestro único deseo. Este cambio de deseo provoca una redefinición radical de la prosperidad. El bien ya no es un conjunto de circunstancias favorables. El verdadero bien, el único bien eterno, es la cercanía con Dios. La mayor bendición que un ser humano puede experimentar no es lo que Dios puede darle, sino tener a Dios mismo. Él se convierte en nuestra porción, nuestro tesoro inagotable, la herencia que ni la crisis económica, ni la enfermedad, ni la muerte pueden arrebatarnos. Si lo tienes a Él, lo tienes todo y eres eternamente próspero. Esta nueva realidad no niega las dificultades de la vida. Asaf es realista. Mi carne y mi corazón desfallecen. Reconoce que su cuerpo envejecerá y se debilitará, que sus emociones fluctuarán y a veces le fallarán. Pero su seguridad ya no descansa sobre la fragilidad de su propia fuerza o de sus sentimientos. Su ancla está echada en una realidad inmutable, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando todo lo demás se desmorona, Dios permanece como su fundamento sólido, su refugio eterno. Esta certeza trae una paz que el mundo no puede dar ni quitar. La ansiedad febril de la comparación se desvanece. La necesidad de medir el propio valor en función de los logros de los demás se extingue. El alma, que antes estaba agitada y en constante tormento, encuentra su reposo. Es la paz de saber que tu destino no está ligado a las fluctuaciones del mercado ni a la opinión de los hombres, sino que está asegurado en las manos de un Dios soberano y amoroso que es tu mayor bien. El alma que estaba enferma de amargura es restaurada. La herida de la injusticia, que supuraba envidia y resentimiento, es limpiada y vendada por la mano del médico divino. La relación con Dios, que había estado a punto de romperse por el peso de la duda, se restablece sobre un fundamento más honesto, más profundo y más íntimo que nunca. Asaf no volvió a ser el mismo. El fuego de la prueba no lo consumió, sino que lo purificó, quemando la escoria de su fe superficial y dejando solo el oro de una confianza inquebrantable en la persona de Dios. Finalmente, esta transformación culmina en una fe renovada, una fe que ha luchado y ha prevalecido. La fe que casi resbaló ahora se yergue firme, no porque entienda todos los misterios de la providencia de Dios, sino porque conoce el corazón del Dios de la providencia. Es una fe madura, forjada en el valle de la duda, lista para enfrentar las tormentas futuras no con respuestas fáciles, sino con una confianza absoluta en que pase lo que pase. Acercarse a Dios es el único bien verdadero.
y tenerlo a Él es tenerlo todo para siempre. Y así, el viaje de Asaf se convierte en nuestro mapa, su testimonio en nuestra invitación. Quizás has llegado a este lugar con los pies resbaladizos, con el alma amargada por la envidia, sintiendo que tu fe es un esfuerzo inútil en un mundo que premia la maldad. La respuesta de Dios para ti hoy no es una fórmula teológica compleja ni una reprimenda por tu duda. Es una invitación tierna y personal. Es la voz del Padre que te dice: deja de mirar por la ventana el banquete ruidoso y pasajero de los que no me conocen. Entra en mi casa, siéntate a mi mesa. Entra en el santuario de mi presencia y déjame mostrarte lo que es real, lo que perdura, lo que verdaderamente importa. La encrucijada en la que se encontró Asaf es la misma en la que te encuentras tú ahora. Tienes una decisión que tomar. Puedes seguir midiendo tu vida con la vara rota del mundo, una vara que siempre te dejará sintiéndote pobre, defraudado e insignificante. Puedes seguir alimentando el monstruo de la comparación, permitiendo que el veneno de la amargura endurezca tu corazón hasta que se convierta en piedra. O puedes, por un acto de fe, desechar esa vara de medir y aceptar la perspectiva del cielo. Puedes elegir creer que la palabra de Dios es más real que tu extracto bancario, más verdadera que las noticias de la noche, más sólida que la aparente prosperidad de quienes te rodean. La invitación es a redescubrir la verdad que liberó a Asaf y que puede liberarte a ti, la mayor prosperidad, la única riqueza que la muerte no puede robar y que la polilla no puede corroer, es Dios mismo. Él es tu tesoro, Él es tu porción, Él es la roca de tu corazón. Deja de anhelar los charcos de agua estancada cuando el océano de la gracia infinita te invita a sumergirte en él. Deja de pedirle a Dios que te dé las baratijas que otros tienen y empieza a suplicarle que te dé más de sí mismo, pues en Él se encuentra la plenitud del gozo y delicias a su diestra para siempre. Esto requiere un acto de entrega. Significa soltar la carga que nunca debiste llevar, la carga de ser el juez del universo. Entrega a Dios tu sentido de la injusticia. Pon en sus manos a esa persona que te hirió, a ese competidor que te engañó, a ese sistema que te oprimió. Confía en que el juez de toda la tierra hará lo justo. Libérate del peso de la amargura y del deseo de venganza, que te destruyen a ti más que a nadie. Descansa en la soberanía de un Dios que ve la película completa y cuya justicia, aunque a veces parezca tardar, es tan segura como el amanecer. No estás solo en este camino. La misma mano que sostuvo a Asaf cuando sus pies resbalaban es la mano que te sostiene a ti en este preciso instante. Él no te ha abandonado en tu duda, ni te ha despreciado en tu debilidad. Ha caminado contigo a través del valle, esperando pacientemente a que levantaras la vista de la tierra para encontrar su mirada de amor incondicional. Su presencia no es un premio por una fe perfecta, sino el regalo que hace posible la fe. Él es tu guía, tu consuelo y tu fuerza inagotable, así que hoy la decisión es tuya. ¿Seguirás mirando hacia afuera, con envidia de la fiesta ruidosa y pasajera en la casa del vecino? ¿O te volverás a la mesa que el Padre ha preparado para ti, aquí, en su presencia, y declararás con una fe renovada y transformada con cada fibra de tu ser: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden fallar, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Para mí, el bien, el único y verdadero bien, es acercarme a Dios. Padre Celestial, Juez de toda la tierra, venimos ante tu presencia tal como somos. Venimos como Asaf, con el polvo del camino en nuestros pies y la confusión del mundo en nuestros corazones. Reconocemos que hemos mirado a nuestro alrededor y hemos permitido que la envidia envenene nuestra alma. Hemos comparado nuestra lucha con la aparente facilidad de otros y hemos cuestionado tu bondad. Perdónanos, Señor, por nuestra torpeza,
por haber sido a veces como bestias delante de ti, ciegos a tu mano que siempre nos ha sostenido. Te damos gracias porque incluso cuando nuestros pies casi resbalaron, tu fidelidad nunca lo hizo. Ahora, Señor, te pido por cada alma que escucha, por aquel cuyo corazón está lleno de amargura por una injusticia, por aquella que siente que en vano ha limpiado su corazón. Tócalos ahora mismo donde quiera que estén, con el poder sanador de tu Espíritu. Ábreles los ojos del alma para que puedan entrar en tu santuario y ver desde la perspectiva de la eternidad. Quita la venda de sus ojos para que vean que la prosperidad de este mundo es como un sueño que se desvanece. Arranca de raíz el deseo por las cosas temporales y planta en su lugar un anhelo abrumador, un deseo único y consumidor por ti. Te consagramos nuestras vidas de nuevo. Que nuestra declaración, desde lo más profundo de nuestro ser, sea: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hazte tú, oh Dios, la roca de nuestro corazón y nuestra porción para siempre. Que esta verdad nos ancle en las tormentas y nos dé paz en la confusión. Capacítanos para salir de este lugar, no como jueces amargados, sino como embajadores esperanzados, listos para contar a un mundo perdido que el único bien verdadero, la mayor de todas las prosperidades, es acercarse a ti. Y ahora id en paz. Que el Dios que os tomó de la mano derecha cuando estabais a punto de caer, os sostenga con firmeza en la semana que comienza. Que la paz que viene de saber que Él es vuestro tesoro eterno, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, y que la certeza de su justicia final os libere para vivir vidas de gracia, fidelidad y amor, hasta el día en que le veamos cara a cara. Amén.